Bienvenidos a Steppe Sleep, el santuario donde la historia se transforma en un susurro suave que te guía hacia un sueño profundo y tranquilo. Esta noche te llevamos al corazón de la Europa medieval, al siglo XII, una era de campos embarrados, castillos de piedra grisácea y secretos olvidados bajo capas de tiempo y polvo. Imagina el crujir de una carreta de madera que avanza lentamente por un camino fangoso, el aroma húmedo de la paja, impregnado de rocío matinal, el eco lejano de una campana de iglesia resonando en la niebla. Te sumergirás en la agotadora vida de un campesino inglés, seguirás el épico camino de un caballero cruzado, desentrañarás el misterio de una aldea abandonada, descubrirás la opulenta calma de un salón feudal y explorarás la existencia serena de un monje en un monasterio. Cada historia está tejida con detalles que te envuelven como una manta cálida, invitándote a cerrar los ojos y relajarte. Acomódate, respira lentamente y déjate llevar por este tranquilo viaje al pasado medieval. Que el murmullo de la historia te arrulle hacia un sueño reparador y profundo, inmersión en la vida cotidiana, la dura vida de un campesino medieval. Encierra los ojos e imagina que eres un campesino en una aldea inglesa en el año 1170, bajo el reinado de Enrique II. El amanecer apenas despunta y el aire frío de la madrugada se cuela por las rendijas de tu choza, una estructura humilde hecha de ramas entrelazadas, recubiertas de barro seco y coronada por un techo de paja que gotea cuando las tormentas azotan la aldea. Tu cama es un montón de paja apelmazada, cubierta con una manta de lana burda que raspa tu piel como ortigas silvestres. El olor a tierra mojada, humo viejo de la chimenea y estiércol de las ovejas que duermen en un corral cercano llena tus pulmones mientras te levantas, con los músculos doloridos por el trabajo interminable de ayer. Te pones una túnica de lana áspera, tejida por tu esposa durante las largas noches de invierno, bajo la luz parpadeante del fuego, y unas botas de cuero gastadas, remendadas, con trozos de tela que apenas protegen tus pies del frío y el barro pegajoso. No hay tiempo para soñar ni descansar. Los campos te llaman con una urgencia silenciosa pero implacable. En tu aldea es un puñado de chozas humildes, apiñadas alrededor de una iglesia de piedra, con un campanario modesto que resuena al amanecer, llamando a los aldeanos a la oración matutina antes de que el trabajo consuma el día. Los campos abiertos, divididos en largas franjas, bajo el sistema feudal, se extienden hasta el horizonte, cubiertos de hierba húmeda y tierra arcillosa que brilla bajo la luz pálida del alba. Hoy es día de arar, y tus manos, callosas y agrietadas por años de labor, se aferran a un arado de madera tosca, tallado por un carpintero local hace una generación. La hoja de hierro del arado, mellada por el uso, se hunde en la tierra empapada por las lluvias de primavera, y cada paso que das hace que tus botas se hundan en el barro, que se pega como una segunda piel, tirando de ti con cada movimiento. El buey que tira del arado, un animal flaco con costillas visibles y ojos cansados, resopla mientras avanza lentamente, su aliento formando nubes en el aire frío. Lo guías con una vara de sauce, esquivando piedras y raíces retorcidas que amenazan con romper el arado. El viento helado corta tu rostro y el sudor gotea por tu espalda, mezclándose con el frío de la mañana. El sonido del arado arañando la tierra es rítmico, casi hipnótico, pero el esfuerzo te deja exhausto. Con los hombros tensos y las manos temblando a mediodía, te detienes bajo un roble nudoso, cuyas ramas desnudas se alzan contra un cielo cubierto de nubes grises que prometen más lluvia. Sacas de un saco de lino un trozo de pan de centeno, duro como una piedra tras días en el estante, un pedazo de queso rancio que huele a sótano húmedo
y una cebolla cruda que cruje entre tus dientes, dejando un sabor picante que despierta. Tapalat, bebes agua de un arroyo cercano, con un leve sabor a musgo y tierra, sentado en una piedra fría que enfría tus piernas cansadas. Tu mente está llena de preocupaciones. Será la cosecha de trigo y cebada suficiente para alimentar a tu familia de 5. Podrás pagar el diezmo al Señor y a la iglesia, 1/10 parte de todo lo que produces, que pesa como una losa sobre tus hombros. Si las lluvias persisten o una plaga ataca los cultivos, el invierno será cruel y el hambre acechará como un lobo en la puerta. Miras el horizonte, donde la silueta del castillo del Señor se alza como un recordatorio de tu lugar en este mundo. Un lugar de trabajo interminable y obediencia absoluta. Por la tarde, el trabajo no termina. Reparas una cerca de madera rota por el viento, usando una hacha roma que pesa en tus manos y te deja ampollas frescas en las palmas. El olor a madera recién cortada se mezcla con el del barro y el sudor, mientras el sonido de los golpes resuena en el aire tranquilo. Luego, ayudas a un vecino a esquilar ovejas, cuyas lanas apelmazadas son un tesoro para la aldea, ya que se venden para pagar los impuestos al Señor. Tus manos se manchan de sebo, y el olor a lana mojada impregna el aire, mezclándose con el aroma de la tierra húmeda. Mientras trabajas, escuchas el murmullo de los aldeanos, que comparten historias sobre el mercado en la ciudad cercana, donde los mercaderes venden telas de colores y especias exóticas, o rumores sobre un nuevo impuesto, impuesto por el Señor, para financiar su próxima cacería. El sol comienza a descender, pintando el cielo de un naranja pálido que se desvanece en la niebla, y el frío regresa, mordiendo tus dedos entumecidos. Regresas a tu choza, con las piernas temblando de cansancio, y el crujir de la paja bajo tus pies es el único sonido que rompe el silencio de la noche incipiente. En casa, tu esposa hierve una sopa de nabos, guisantes y un puñado de cebada en un caldero de hierro sobre el fuego. El humo llena la choza con un aroma cálido pero acre, y el calor del hogar es un alivio para tus manos frías y agrietadas. Los niños, con las mejillas sucias de jugar en el barro, se acurrucan cerca del fuego, tallando palos con un cuchillo viejo y riendo suavemente mientras inventan historias sobre caballeros y dragones. No Hayville, la única luz es la del fuego que parpadea débilmente, proyectando sombras danzantes en las paredes de barro. Antes de dormir, te arrodillas en el suelo frío y rezas una oración sencilla a la Virgen María, pidiendo protección contra la enfermedad, las tormentas y la ira del Señor. Tu vida es año interminable de trabajo, atado a la tierra y a las órdenes del Señor feudal. Hay pequeños momentos de paz que te sostienen. El canto de un mirlo al amanecer, el calor del fuego en una noche fría, o la risa de tus hijos mientras juegan. Estos instantes, aunque fugaces, te dan fuerza para enfrentar otro día. La narración se detiene en cada detalle: el crujir de la paja bajo tus pies, el olor a tierra mojada, el peso del arado en tus manos, el sonido del viento silbando entre los árboles, el aroma a sopa de nabos llenando la choza. Cada descripción está tejida con un tono suave, casi hipiético, que te envuelve como una manta cálida, invitándote a cerrar los ojos y relajarte mientras la voz del narrador te guía hacia el sueño. Biografía: la cruzada de Balduino de Boulogne. Ahora, dejemos los campos embarrados y sigamos la vida de Balduino de Boulogne, un caballero del primer cruzado cuya historia es un tapiz de fe, ambición y sacrificio. Nacido alrededor de 1058 en el norte de Francia, en la región de Boulogne, Balduino era el hijo menor de una familia noble, sin tierras ni título que heredar. Su vida
era la de un caballero sin fortuna, entrenado desde joven en el manejo de la espada, la lanza y el caballo, pero destinado a servir a sus hermanos mayores, quienes heredarían las tierras y el título de su padre. Todo cambió en 1996, cuando el Papa Urbano II pronunció un sermón apasionado en Clermont, llamando a los cristianos de Europa a liberar Tierra Santa de los infieles. Balduino, con una armadura de malla que brillaba bajo el sol de verano y una cruz de tela cosida en su capa de lino blanco, sintió el llamado en su corazón. Montó su caballo, un corcel gris con crines trenzadas y una silla de cuero gastado, y se unió a la primera cruzada, llevando consigo un sueño de gloria, redención y tal vez un lugar propio en el mundo. El viaje hacia Tierra Santa fue una prueba de resistencia que puso a prueba su cuerpo y espíritu. Imagina a Balduino cabalgando por las llanuras de Hungría, con el polvo del camino pegándose a su rostro y el calor del verano agotando a su caballo. El cuero de su silla crujía con cada paso y el peso de la armadura, aunque protectora, le hacía sudar bajo el sol abrasador. El olor a hierba seca y sudor de caballo llenaba el aire, mientras el sonido de los cascos resonaba en los caminos de tierra endurecidos por el calor. Las provisiones eran escasas y los cruzados dependían de la caridad de las aldeas locales, que los miraban con desconfianza, temiendo que estos ejércitos extranjeros saquearan sus graneros. Balduino, con su capa polvorienta y su escudo marcado, con una cruz roja, compartía pan duro y agua turbia con sus compañeros, mientras escuchaban historias de Tierra Santa contadas por peregrinos veteranos que habían visto Jerusalén. La narración describe estos momentos con un tono suave, como si estuviera sentado junto a Balduino, escuchando el crujir de su armadura y el susurro del viento en las llanuras en Constantinopla. Balduino quedó maravillado por las cúpulas doradas de Santa Sofía, cuyos mosaicos brillaban como joyas bajo la luz del sol. Los mercados de la ciudad eran un torbellino de colores y aromas a clavo, canela, cuero curtido y pescado seco se mezclaban en el aire, mientras los mercaderes gritaban, ofreciendo sedas de oriente y especias de tierras lejanas. Pero también había tensión. El emperador bizantino, Alexios I, desconfiaba de los cruzados, temiendo que quisieran apoderarse de sus tierras. Balduino, sentado en una taberna junto al Bósforo, escuchaba las negociaciones entre los líderes cruzados y los emisarios bizantinos, mientras el olor a vino agrio y pan recién horneado llenaba la sala. El sonido de las olas rompiendo contra las murallas de la ciudad era un murmullo constante, y la narración describe este escenario con detalles vívidos: el brillo de los mosaicos, el peso de la capa de Balduino, el aroma a especias exóticas que impregnaba el aire. En 1997, Balduino tomó una decisión audaz que cambiaría su destino. En lugar de seguir a los líderes principales hacia Jerusalén, se separó con un pequeño grupo de caballeros y se dirigió hacia Edesa, una ciudad estratégica en la actual Turquía. Allí, con una mezcla de diplomacia y valentía, se ganó la confianza del gobernante armenio local, Toros, quien lo adoptó como su heredero. Cuando Thoros murió en 1998, asesinado en un levantamiento, Balduino se convirtió en el señor de Edesa, fundando el primer estado. Cruzado han, pero su vida no fue solo de triunfos. La narración describe sus noches en tiendas de campaña polvorientas, donde el viento del desierto silbaba a través de las lonas, agitando las llamas de una vela solitaria. Balduino rezaba bajo la luz parpadeante, con un rosario de madera en las manos, preguntándose si su misión era justa o si estaba persiguiendo un sueño imposible. Enfrentó emboscadas de arqueros selyúcidas, cuyas flechas silbaban en el aire como insectos mortales,
y negociaciones tensas con aliados armenios y bizantinos que no siempre confiaban en él cuando Jerusalén cayó en 1999, Balduino no estaba allí, pero su papel en Edisa fue crucial para consolidar la presencia cruzada en la región. En 1100, tras la muerte de su hermano Godofredo, Balduino fue coronado rey de Jerusalén, un título que llevó con orgullo, pero también con una pesada carga. La narración se detiene en momentos íntimos, en Balduino escribiendo cartas a su familia en Francia, usando una pluma que raspa en un pergamino áspero bajo la luz de una lámpara de aceite, o contemplando el desierto bajo un cielo estrellado, donde las constelaciones parecían susurrar secretos antiguos. Su muerte en 1118, tras años de batallas, enfermedades y diplomacia, dejó un legado complejo en un hombre que buscó la gloria, pero encontró un camino lleno de duda, sacrificios y momentos de soledad. El tono es suave, como un cuento susurrado al anochecer, con detalles que pintan una imagen vívida. El peso de la armadura en los hombros de Balduino, el aroma a incienso en las iglesias bizantinas, el crujir de la arena bajo sus botas en el desierto, el sonido de las olas en Constantinopla. Esta historia épica se cuenta con una calma que invita a la reflexión, perfecta para adormecer a la audiencia mientras se sumergen en el pasado, dejando que la voz del narrador los envuelva como una brisa suave que los guía hacia el sueño. Arqueología, el misterio de la aldea abandonada de Warren Percy. Ahora, regresemos a Inglaterra, a un lugar olvidado por el tiempo, Warren Percy, una aldea medieval en Yorkshire que se desvaneció misteriosamente hacia el siglo XV. Imagina un campo silencioso, donde el viento susurra entre ruinas cubiertas de hierba alta, y la niebla matinal envuelve los restos de una iglesia de piedra, con un campanario roto, cuyas campanas hace siglos que no suenan. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado los cimientos de casas humildes, fragmentos de cerámica con bordes desgastados, herramientas de hierro oxidadas por el tiempo y pequeños amuletos religiosos, como ecos silenciosos de una comunidad que una vez prosperó. Pero, ¿qué hizo que esta aldea desapareciera, dejando solo piedras, hierba y silencio? Warren Percy, fundada en el siglo X, era una aldea típica del norte de Inglaterra, un lugar donde la vida giraba en torno a la Tiara Wyla Fay. Sus casas, construidas con piedra caliza local extraída de las colinas cercanas, tenían techos de paja que se mecían con el viento y paredes que apenas protegían del frío. Las casas se agrupaban alrededor de un camino central de tierra que conducía a una iglesia modesta con un campanario que resonaba en los días de fiesta, llamando a los aldeanos a misa. Los arqueólogos han encontrado pruebas de una vida sencilla, pero laboriosa en hogares, con chimeneas de arcilla, donde se cocinaban sopas de guisantes y cebada, cuencos de arcilla decorados con patrones simples, grabados con un palo agullas tu hueso, para coser túnicas de lana áspera, y pequeños crucifijos tallados en madera o piedra que los aldeanos llevaban como protección contra la desgracia. Los campos circundantes marcados por surcos giaradus medievalis muestran que los aldeanos cultivaban cebada, trigo y avena, mientras criaban ovejas y cerdos para carne y lana. La narración describe estos hallazgos con un tono contemplativo, como si estuvieras caminando por la aldea en una mañana tranquila, con el aroma a hierba húmeda impregnando el aire y el canto lejano de un pájaro rompiendo el silencio en el siglo XIV. La población de Warren Percy comenzó a disminuir y para el siglo XV la aldea estaba casi desierta, un lugar donde el viento era el único habitante. ¿Qué pasó? Una teoría apunta a la peste negra que arrasó Europa entre 1348
y 1350, matando a casi la mitad de la población en algunas regiones. Los arqueólogos han encontrado tumbas masivas en otras aldeas, con esqueletos amontonados en fosas comunes, pero en Warren, Percy, las pruebas son escasas. Solo unos pocos esqueletos con signos de enfermedad, como dientes desgastados o huesos debilitados por la malnutrición. Otra posibilidad es el cambio climático, conocido como la Pequeña Ed, que trajo inviernos más fríos y lluvias torrenciales que arruinaron las cosechas, haciendo la vida aún más difícil para los campesinos. Los registros históricos también sugieren que los enclosure, la práctica de los señores feudales de convertir tierras comunales en pastos privados para oveja, pudieron haber expulsado a los aldeanos. En Warren Percy, el señor local amplió sus pastos en el siglo XV, dejando a muchas familias sin tierras para cultivar, forzándolas a buscar refugio en otros lugares. La narración pinta un cuadro melancólico de los hallazgos arqueológicos, cada uno un fragmento de una vida perdida. Imagina un zapato de cuero endurecido por el barro, olvidado en una esquina de una casa, sus costuras deshechas por el tiempo, un broche de bronce roto, tal vez perdido por una mujer mientras cosía. Junto al fuego, un cuchillo de hierro oxidado, abandonado en un campo cubierto de hierba, con su mango de madera podrido por la humedad. La iglesia, que permaneció en pie hasta el siglo XX, guarda sus propios secretos, marcas de hacha en sus vigas de madera, como si alguien hubiera intentado salvar el material antes de abandonar la aldea. Un fragmento de vitral roto, con colores desvaídos que alguna vez representaron a un santo. Los arqueólogos también han encontrado restos de un molino de agua cerca de la aldea, con una rueda de madera ahora podrida, que una vez molía el grano para el pan de los aldeanos. El arroyo que alimentaba el molino aún fluye, y su murmullo suave es un recordatorio de los días en que la aldea estaba viva, llena de risas, oraciones y el sonido de los martillos. Se fueron los aldeanos por desesperación, buscando trabajo en las ciudades cercanas como York, donde los gremios ofrecían nuevas oportunidades. ¿O fue un proceso lento, con familias partiendo una a una hasta que solo quedó el silencio? La narración no ofrece respuestas definitivas, sino que invita a la reflexión, dejando que la audiencia imagine las vidas de los aldeanos, mientras se relajan los detalles sensoriales, te envuelven a la niebla que envuelve las ruinas al amanecer, el crujir de la hierba bajo tus pies, el aroma a tierra húmeda y musgo, el silencio roto solo por el murmullo del arroyo. Cada objeto desenterrado cuenta una historia fragmentada en una moneda de plata gastada, encontrada cerca de la iglesia, tal vez ofrecida como donación en un momento de esperanza. Un fragmento de tela de lana, teñida de azul con tinte de glasto, que alguna vez fue parte de una túnica amada. El misterio de Warren Percy permanece sin resolver, y la narración te invita a cerrar los ojos, a imaginar las vidas perdidas, mientras el susurro del viento te arrulla hacia el sueño. Vida social. Un día en el salón de un señor feudal. Ahora deja atrás los campos embarrados y entra en el cálido y opulento mundo del salón de un señor feudal. En un castillo de piedra, en el Yorkshire del siglo XII. Eres un invitado en la corte de un varón, y el aire está lleno de aromas, ricos en carne asada, sazonada con clavo, canela y pimienta, traída de tierras lejanas, cera de abeja de las velas que brillan en candelabros de hierro forjado, y el leve perfume de hierbas frescas, como romero y tomillo, esparcidas en el suelo de piedra para refrescar la sala. Las paredes están cubiertas de tapices bordados con escenas de cacerías y batallas. Sus colores, rojo carmesí, azul profundo y dorado, brillante, reluciendo bajo la luz parpadeante del fuego. El hogar, una chimenea enorme, excavada en la pared, crepita con troncos de roble.
llenando la sala con un calor acogedor que contrasta con el frío cortante de la noche exterior, donde el viento aúlla contra las murallas del castillo en tu día. Comienza con un desayuno en una mesa larga de roble pulido, cubierta con un mantel de lino blanco, bordado con hilos de plata que reflejan la luz de las velas. El señor, vestido con una túnica de terciopelo azul, adornada con broches de oro y un cinturón de cuero con hebillas relucientes, preside la mesa. Su presencia imponente, pero calma, como si el mundo girara a su alrededor. Los sirvientes, con túnicas de lino limpio y movimientos precisos, traen bandejas de pan blanco, suave y recién horneado, con una corteza crujiente que huele a trigo cálido, queso cremoso que se deshace en la boca, con un sabor rico y ligeramente salado, y cerveza especiada con jengibre y clavo, servida en jarras de peltre grabadas con motivos florales que tintinean al chocar. Este lujo es un mundo aparte del pan, duro de centeno, y la sopa aguada de los campesinos. Mientras comes, un juglar toca un laúd en una esquina de la sala, sus notas suaves llenando el aire con una melodía melancólica que parece flotar como un sueño, mezclándose con el crujir del fuego y el murmullo de las conversaciones. La narración describe estos detalles con un tono suave, el aroma cálido de las especias, el crujir del pan al partirlo, el leve tintineo de las copas al brindar por la salud del señor por la mañana. El señor se reúne con su mayor redomo en una sala más pequeña, donde un escritorio de madera está cubierto de pergaminos con cuentas de la cosecha, escritos con tinta negra que huele a nuez y se seca lentamente. Tú lo acompañas, sentado en una silla cushioned con pieles de lobo, su suavidad un contraste con la paja áspera de las chozas campesinas. El señor revisa los registros con atención, resolviendo disputas entre aldeanos Anún, campesino que reclama una cerca rota por el ganado de un vecino, otro que suplica exención de impuestos por una cosecha arruinada por las lluvias. Sauvage en la sala, firme pero mesurada, y sus anillos de oro brillan cuando señala un mapa de sus tierras, dibujado en vitela, con líneas precisas que marcan los límites de sus dominios. La narración describe el aroma a cuero de los pergaminos, el crujir de las páginas al pasarlas, el murmullo de los sirvientes que traen vino caliente, especiado con canela, servido en copas de peltre que calientan tus manos frías por la tarde. Se organiza una cacería en el bosque cercano, un evento que combina deporte y prestigio. Los perros, con collares de cuero tintineando, ladran con entusiasmo mientras los caballos, cubiertos con mantas bordadas, con hilos de colores, relinchan en el patio del castillo, ansiosos por galopar. El aroma a tierra húmeda, agullas de pino y musgo llena el aire mientras sigues al señor, que lleva un arco largo de tejo, tenso y pulido, y una capa de lana verde con un broche de plata en forma de halcón. La cacería es tanto un espectáculo como una necesidad, y el ciervo capturado, con su piel aún caliente y su cornamenta brillando bajo el sol, se convierte en el centro de un banquete nocturno. La mesa está repleta de platos opulentos con pasteles, de carne rellenos de cebolla, tomillo y trozos de venado, frutas confitadas importadas de Italia dulces y pegajosas, y vino tinto de Burdeos, servido en copas de peltre grabadas con motivos florales que reflejan la luz de las velas. Una joven noble, con un vestido de seda carmesí que brilla como el fuego, toca una arpa en una esquina, y su melodía flota como un susurro, envolviendo la sala en una atmósfera de calma y elegancia. Sin embargo, incluso en este mundo de privilegio, hay tensiones. El señor debe mantener el favor del rey, negociar alianzas con otros nobles para proteger sus tierras
y asegurarse de que las cosechas de sus dominios sean suficientes para llenar sus arcas y pagar tributos a la corona. La narración describe estas preocupaciones con un tono suave, como si estuvieras escuchando una conversación susurrada junto al fuego. Los detalles sensoriales te envuelven: el crujir del fuego en el hogar, el brillo de los candelabros de hierro, el murmullo de las conversaciones entre los nobles, el aroma a vino especiado que llena la sala. Este segmento contrasta la vida opulenta del señor con la lucha del campesino, pero lo hace con una calma que te invita a relajarte, a cerrar los ojos y a dejarte llevar por la calidez del salón hacia un sueño tranquilo. La vida del caballero, la figura del caballero medieval, es una de las más emblemáticas de la Edad Media, en una época marcada por la jerarquía social, la guerra constante y la religión. Los caballeros desempeñaban un papel central, tanto en la defensa de la tierra como en la preservación de los valores de la nobleza. La vida de un caballero, sin embargo, no se limitaba solo al campo de batalla. Se trataba también de un proceso de formación y cumplimiento de un código ético. La formación de un caballerola, vida de un caballero, comenzaba desde joven, ya que el entrenamiento para convertirse en tal comenzaba desde la infancia. A la edad de 7 años, los hijos de los nobles eran enviados a la corte de un señor o de un miembro de la familia real, donde comenzaban su educación formal. Esta formación incluía el aprendizaje de las artes militares, tales como el uso de la espada, la lanza, el arco y el caballo, así como la etiqueta y las normas de cortesía propias de la nobleza. A esta edad, también comenzaban a asistir a banquetes y aprender las normas sociales que dictaban su comportamiento en la corte. A los 14 años, el joven noble se convertía en un paje, asistiendo al caballero al que estaba vinculado y comenzando a recibir lecciones más especializadas. A los 18 años, después de haber demostrado su habilidad y comportamiento adecuado, el joven recibía el título de escudero, convirtiéndose en un aprendiz directo de los caballeros, acompañándolos en batallas y aprendiendo de ellos. La verdadera ceremonia de iniciación a la caballería ocurría cuando el escudero pasaba por un ritual simbólico. Este evento, conocido como la promoción al caballerato, se celebraba con una ceremonia religiosa que implicaba oraciones, el juramento de fidelidad y la entrega de las armas, el código de honor y la vida diaria del caballero. Una de las características más definitorias de la vida del caballero era el código de caballería, un conjunto de principios éticos que dictaban cómo debía comportarse un caballero en todas las facetas de su vida. El caballero debía ser valiente, honorable, leal y generoso. El código de caballería también implicaba la defensa de la fe cristiana, la protección de las mujeres y los débiles, y el respeto a los demás caballeros, a los cuales debía tratar con cortesía y honor. Además, el caballero tenía la obligación de participar en las guerras y batallas que defendieran la honra de su señor y su tierra. La guerra era vista como una forma de mantener el orden y la justicia en el reino. Por lo tanto, los caballeros eran los principales combatientes en las batallas, tanto en conflictos locales como en cruzadas y otros enfrentamientos internacionales. El caballero debía estar preparado para luchar a cualquier hora y en cualquier lugar, siempre con honor y valentía. Sin embargo, la vida del caballero no era solo una vida de guerra, también estaba marcada por una serie de responsabilidades cotidianas. Estos nobles debían gestionar sus tierras, cuidar a sus vasallos, velar por el bienestar de sus familias y mantener la estabilidad social y económica de sus dominios. Esto implicaba una vida de administración, donde debían resolver disputas, recoger impuestos y supervisar la producción agrícola.
A pesar de todas estas responsabilidades, el caballero tenía tiempo para el ocio. Los torneos eran uno de los pasatiempos más populares de los caballeros. Estos eventos, que incluían justas y combates a caballo, eran una manera de probar las habilidades de lucha y competir con otros caballeros. También se organizaban banquetes, donde los caballeros podían disfrutar de buena comida, bebida y música. Estos eventos también funcionaban como oportunidades para hacer alianzas y fortalecer lazos sociales dentro de la nobleza. La influencia religiosa en la vida del caballero. La religión jugaba un papel fundamental en la vida de los caballeros. El caballero estaba profundamente vinculado a la iglesia, ya que su misión no solo era defender la tierra y el honor, sino también proteger la fe cristiana. Muchos caballeros participaban en las cruzadas, campañas militares promovidas por la iglesia para liberar Tierra Santa de manos musulmanas. Estos viajes a menudo eran vistos como una forma de expiar pecados y ganar el perdón de Dios. En los rituales de iniciación, el caballero también pasaba por una ceremonia religiosa en la que juraba defender la iglesia y sus principios. A algunos caballeros, especialmente aquellos que pertenecían a órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, dedicaron toda su vida a la protección de los santos lugares y a la lucha contra los enemigos de la fe. Estos caballeros tenían un compromiso aún más firme con la vida religiosa, pues tomaban votos similares a los de los monjes. La muerte del caballero y su legado. La muerte de un caballero solía ser un evento solemne y cargado de simbolismo. Al morir, un caballero dejaba un legado de honor y valentía, pero también la administración de sus tierras y la educación de sus hijos. Muchos caballeros morían en batalla, cumpliendo con su deber de defender a su señor y su reino. Morían a causa de enfermedades o accidentes. En cualquier caso, la vida de un caballero, marcada por la disciplina, el honor y el sacrificio, era recordada con respeto y reverencia. Después de su muerte, el caballero era enterrado con todos los honores y a menudo se le erigía una estatua o monumento en su memoria. El papel de la mujer en la Edad Media. La Edad Media es una época en la que la vida de las mujeres estaba determinada en gran medida por las estructuras patriarcales de la sociedad. Sin embargo, el papel de la mujer en este periodo fue diverso y multifacético, ya que las mujeres, a pesar de las limitaciones impuestas por las normas sociales, desempeñaron roles importantes en la familia, la iglesia, la política y la economía. El rol de la mujer en la familia y el hogar en la sociedad medieval. El hogar era el centro de la vida de la mujer. Las mujeres eran principal men, encargadas del cuidado de los niños, la administración de la casa y la producción de bienes para la familia. Esto incluía desde la preparación de la comida hasta el hilado y tejido de ropa, la crianza de animales, la agricultura y el manejo de las finanzas domésticas. Las mujeres trabajaban codo a codo con sus esposos en las tierras familiares, especialmente en las zonas rurales. La esposa de un campesino, por ejemplo, podía estar involucrada en la siembra y cosecha de los cultivos, así como en el cuidado de los animales de la granja. Aunque muchas veces no se les reconocía formalmente como trabajadoras, su labor era crucial para la supervivencia de las familias. A pesar de estas responsabilidades, las mujeres de las clases bajas vivían a menudo bajo la autoridad de su esposo, quien podía decidir sobre sus destinos, incluidos los matrimonios y las propiedades. A las mujeres se les otorgaba poca o ninguna propiedad, y rara vez podían tomar decisiones políticas o económicas sin el consentimiento de los hombres de su familia. Las mujeres en la iglesia. El papel de la mujer en la iglesia medieval fue, en muchos sentidos, contradictorio. Por un lado, la iglesia enseñaba
que la mujer debía ser sumisa y cumplir con su rol de madre y esposa. Pero, por otro lado, la religión proporcionó a las mujeres ciertos espacios de poder y autoridad, especialmente dentro de los conventos. Las mujeres podían convertirse en monjas y vivir en conventos, donde muchas veces adquirían educación y habilidades de liderazgo. Las monjas, aunque restringidas en muchos aspectos, podían ser líderes dentro de sus comunidades y tomar decisiones importantes sobre la administración de los bienes del convento. Algunas mujeres también destacaron en la religión por su piedad y por su papel en la evangelización. Santa Hildegarda de Bingen, por ejemplo, fue una monja benedictina alemana que se destacó no solo por su espiritualidad, sino también por su contribución a la medicina y la música. Las mujeres de la alta nobleza a veces financiaban la construcción de iglesias y apoyaban económicamente a las órdenes religiosas. Las mujeres en la política y la nobleza, a pesar de las limitaciones sociales, algunas mujeres de la nobleza medieval desempeñaron un papel activo en la política. Las reinas y las duquesas, por ejemplo, podían gobernar en nombre de sus esposos ausentes o incluso cuando eran viudas. La reina Isabel de Castilla, madre de la famosa reina Juana y de Castilla, jugó un papel crucial en las políticas de su reino y en la unificación de España. En muchos casos, las mujeres de la nobleza eran las encargadas de gestionar los castillos y tierras en ausencia de sus maridos, especialmente en tiempos de guerra. A pesar de estas excepciones, la política estaba, en su mayoría, dominada por los hombres, y las mujeres que ocupaban cargos de poder eran generalmente una anomalía. Sin embargo, sus logros son importantes para reconocer cómo algunas mujeres medievales lograron ejercer influencia a las mujeres en la cultura y la literatura. Las mujeres también tuvieron un impacto en la cultura medieval, aunque de manera limitada. Muchas mujeres nobles o religiosas fueron mecenas de las artes, ayudando a financiar la creación de libros, obras de arte y música. En la literatura, las mujeres escribían principalmente en los conventos, como en el caso de Christine de Pizan, una autora francesa que escribió sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Christine de Pizan fue una de las primeras escritoras en cuestionar las representaciones tradicionales de las mujeres y abogó por la educación de las mujeres y su participación en la vida intelectual. El papel de la mujer en la medicina medieval. A lo largo de la Edad Media, muchas mujeres desempeñaron un papel importante en la medicina, especialmente en el campo de las hierbas medicinales y las prácticas curativas. Algunas mujeres eran conocidas como curanderas o sanadoras y tenían un profundo conocimiento de las propiedades de las plantas. Este conocimiento era transmitido de generación en generación, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, este tipo de prácticas a menudo entraban en conflicto con la iglesia, que veía a las curanderas como posibles brujas o herejes. La medicina medieval fue una amalgama de conocimientos antiguos, supersticiones, teorías filosóficas y las enseñanzas religiosas dominantes de la época. A pesar de las limitaciones tecnológicas y científicas, los médicos medievales hicieron importantes esfuerzos para tratar enfermedades, y muchos de los conocimientos que desarrollaron sentaron las bases para los avances médicos posteriores. En este segmento exploraremos la evolución de la medicina en la Edad Media, los métodos utilizados, las principales enfermedades de la época y el papel que jugó la Iglesia en el desarrollo de la práctica médica. En los orígenes de la medicina medieval estuvo profundamente influenciada por la medicina grecorromana, particularmente por los escritos de Hipócrates y Galeno. Los textos clásicos de estos médicos fueron preservados y transmitidos principalmente por la Iglesia, que se encargó de copiar y estudiar
los antiguos tratados médicos en los monasterios. Además de estos textos clásicos, los musulmanes también hicieron importantes contribuciones a la medicina medieval, particularmente durante la Edad de Oro del Islam, siglos VIII al XIV. Los médicos árabes, como Avicena, Ibn Sina y Al-Razi, tradujeron y expandieron las obras de Galeno y otros autores griegos, y sus escritos fueron muy influyentes en la Europa medieval. La medicina medieval estaba, sin embargo, plagada de supercherías y creencias no científicas. La teoría de los cuatro humors, desarrollada por Hipócrates, dominaba la práctica médica. Según esta teoría, el cuerpo humano contenía 4 fluidos fundamentales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis. La salud dependía del equilibrio entre estos humores, y se pensaba que las enfermedades surgían cuando este equilibrio se alteraba. Los médicos medievales creían que, para restablecer el equilibrio de los humores, debían recurrir a prácticas como la sangría, el uso de purgas y el empleo de hierbas medicinales. La influencia de la Iglesia en la medicina medieval, Iglesia católica, jugó un papel crucial en la medicina medieval. No solo proporcionaba la educación básica en los monasterios y las escuelas catedralicias, sino que también se consideraba responsable de la salud espiritual y física de las personas. La curación de las enfermedades, en muchos casos, era vista como una forma de intervención divina, y la Iglesia promovía tratamientos como las oraciones, los milagros y las reliquias sagradas como remedios para las dolencias a los monasterios. Fueron los principales centros de conocimiento y de atención médica en la Edad Media en los monjes, además de ser custodios de los textos antiguos. Se encargaban de cultivar hierbas medicinales y aplicar remedios naturales. La medicina en estos centros era práctica y centrada en el tratamiento de enfermedades menores, como resfriados, fiebres y heridas, pero también incluía la preparación de medicinas a partir de plantas y minerales. Las hierbas, como la manzanilla, el ajo, la lavanda y el romero, se usaban para tratar una variedad de condiciones, desde dolores de cabeza hasta problemas digestivos. Además de los monasterios, los hospitales medievales también estuvieron estrechamente relacionados con la Iglesia. Estos hospitales no solo ofrecían atención médica a los enfermos, sino que también servían como refugios para los pobres y los viajeros. En su mayoría, estos hospitales eran fundados por instituciones religiosas y estaban dirigidos por monjas o frailes, a pesar de la falta de conocimientos científicos modernos. La existencia de estos hospitales representaba un avance en términos de atención al enfermo, ya que ofrecían un lugar de descanso y recuperación para los afectados por diversas enfermedades, and métodos de tratamiento y curas medievales. Los médicos medievales utilizaban una variedad de tratamientos para curar a sus pacientes, muchos de los cuales hoy en día nos parecerían extraños o ineficaces. Uno de los métodos más comunes era la sangría, que consistía en extraer sangre del paciente para equilibrar los humores del cuerpo. La sangría se realizaba con la esperanza de que la eliminación de sangre exceso ayudaría a restablecer la salud, aunque hoy sabemos que la sangría podía ser peligrosa y a menudo empeoraba la condición del paciente. Durante la Edad Media era considerada una práctica estándar en la medicina. Otro tratamiento frecuente en la medicina medieval era el uso de Se creía que las enfermedades eran causadas por una acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo, por lo que los médicos recetaban purgas para limpiar el sistema. Esto incluía el uso de potentes laxantes y eméticos que provocaban vómitos y diarrea, con la esperanza de que el paciente eliminara las impurezas del cuerpo. De nuevo, la efectividad de estos tratamientos era cuestionable, pero su uso era común. Las hierbas medicinales jugaron un papel importante
en la medicina medieval. Muchas de estas hierbas se cultivaban en los jardines de los monasterios y los monjes eran expertos en su preparación. Algunas hierbas, como la manzanilla, el ajo y el romero, se utilizaban para tratar dolores de estómago, problemas respiratorios y afecciones de la piel. Además, las sangrías y purgas también se realizaban junto con remedios a base de hierbas, ya que se creía que las plantas tenían propiedades curativas que podían restaurar el equilibrio de los humores. Sin embargo, a pesar de todos estos métodos, los avances médicos en la Edad Media eran limitados. Las enfermedades más graves, como la peste negra, no podían ser tratadas de manera efectiva y muchas veces los pacientes morían a causa de infecciones o enfermedades que hoy en día serían fácilmente tratables con antibióticos. En la peste negra y su impacto en la medicina medieval. Uno de los eventos más devastadores para la medicina medieval fue la peste negra, una pandemia que asoló Europa en el siglo XIV y que mató a aproximadamente un tercio de la población europea. La peste fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas de las ratas, pero en la época medieval no se entendía la naturaleza de la enfermedad ni sus mecanismos de transmisión. Durante la peste, los médicos medievales recurrían a tratamientos tradicionales como el uso de hierba, amuletos y oraciones, pero estos no lograron detener la propagación de la enfermedad. Algunos médicos sugerían que la peste era un castigo divino, mientras que otros creían que se debía a la alineación de los planetas o a la contaminación del aire. Sin una comprensión científica adecuada de la enfermedad, los intentos de tratamiento fueron, en su mayoría, ineficaces. Sin embargo, la peste negra también marcó el comienzo de algunos cambios importantes en la medicina. En respuesta a la pandemia, se empezaron a tomar medidas más estrictas para el aislamiento de los enfermos y el control de la propagación de enfermedades, como el establecimiento de cuarentenas. La peste también llevó a un mayor interés por la higiene y la salud pública, lo que contribuiría más tarde al desarrollo de la medicina moderna. Mitos y leyendas de la Edad Media. La Edad Media fue una época rica en mitos, leyendas y relatos fantásticos que influyeron profundamente en la cultura, la religión y la visión del mundo de las personas de la época. Estos mitos y leyendas no solo ofrecían una forma de entretenimiento, sino que también cumplían un papel educativo, moral y religioso. A través de ellos, la gente explicaba lo inexplicable, se enfrentaba a sus miedos y transmitía sus valores y creencias. En este segmento, exploraremos algunos de los mitos más significativos de la Edad Media, como los relatos de caballeros y dragones, las leyendas de santos y héroes, y los mitos sobre criaturas sobrenaturales que formaban parte del imaginario colectivo medieval. El ciclo artúrico y las leyendas de los caballeros de la mesa redonda una de las leyendas más importantes y perdurables de la Edad Media. Es la del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Estas historias, que tienen sus raíces en las tradiciones celtas y que fueron popularizadas por los trovadores medievales, narran las aventuras de Arturo, un rey mítico que gobernó Gran Bretaña y que fue acompañado por un grupo de caballeros leales y valientes. Entre los caballeros más destacados se encuentran Lancelot, Perceval, Gawain y Galahad, quienes lucharon por defender el reino y buscaron el Santo Grial, un objeto sagrado que prometía traer la salvación al mundo. La leyenda de Arturo está llena de elementos fantásticos, como la espada Excalibur, que le fue entregada por la Dama del Lago, y la magia del mago Merlín. Estas historias no solo eran populares entre la nobleza, sino que también eran leídas y escuchadas por la gente común, quienes encontraban en ellas ideales de valentía, honor y sacrificio. Las aventuras de los caballeros de la mesa redonda
reflejaban los valores medievales, como la lealtad, la cortesía y el deber, y también servían como una advertencia sobre los peligros de la traición y la codicia, representados por personajes como Mordred, el hijo ilegítimo de Arturo, que traicionó al rey y causó la caída de Camelot. Los mitos sobre criaturas sobrenaturales, los mitos medievales, también están llenos de relatos sobre criaturas sobrenaturales, muchas de las cuales representaban los miedos y las inseguridades. Entre estas criaturas, los dragones ocupaban un lugar destacado. El dragón era una figura común en la mitología medieval, representando tanto el mal como una amenaza peligrosa que debía ser vencida por un héroe o un santo. Las leyendas de caballeros que luchaban contra dragones eran populares, y estos dragones a menudo simbolizaban el caos y la destrucción. Uno de los relatos más conocidos es el de San Jorge y el dragón, donde el santo cristiano derrota a un dragón que aterrorizaba una ciudad, salvando a una princesa y convirtiendo a los habitantes al cristianismo. Además de los dragones, las leyendas medievales incluyen seres como gigantes, duendes, hadas y vampiros, todos ellos presentes en las historias que se contaban alrededor de las fogatas o en los banquetes. Los gigantes, por ejemplo, representaban las fuerzas de la naturaleza descontrolada y eran vistos como enemigos de la humanidad, mientras que las hadas y los duendes, a menudo, eran seres caprichosos que podían ayudar o perjudicar a los humanos, dependiendo de su estado de ánimo. Estos mitos reflejaban la lucha constante del ser humano contra lo desconocido y lo sobrenatural, y mostraban la necesidad de héroes y santos que pudieran derrotar estas fuerzas oscuras. En las leyendas de los santos y las criaturas sagradas, la religión jugó un papel fundamental en la mitología medieval, y muchos de los mitos y leyendas de la época estaban relacionados con la vida de los santos, las milagrosas intervenciones divinas y las criaturas sagradas. Uno de los mitos más importantes en este sentido es el de la Sagrada Familia, y especialmente las leyendas sobre la Virgen María. En la Edad Media, la Virgen María era una figura central de la devoción religiosa y se le atribuían numerosos milagros. Entre las leyendas más populares se encuentra la de las apariciones marianas, donde se decía que la Virgen se manifestaba en lugares remotos, curaba a los enfermos y protegía a los fieles. Otro mito importante fue el de San Cristóbal, quien se convirtió en uno de los santos más venerados en la Edad Media, según la leyenda. San Cristóbal era un hombre gigantesco que llevó a Cristo a través de un río sin saber quién era. Cuando descubrió que había transportado al mismísimo Cristo, se convirtió en un santo y protector de los viajeros. Este mito era especialmente popular entre los peregrinos medievales que viajaban a lugares sagrados como Santiago de Compostela y Roma, y veían en San Cristóbal un protector en su largo y peligroso viaje. En las leyendas sobre los relicarios y los objetos sagrados también eran comunes. Muchas veces se creía que ciertos objetos tenían un poder divino o milagroso, como los huesos de los santos, las ropas sagradas o los objetos relacionados con la pasión de Cristo. Estos objetos eran venerados y muchas veces estaban asociados con la creación de lugares sagrados, como iglesias y monasterios, que se construían en su honor. El impacto de los mitos en la cultura medievales. Mitos y las leyendas medievales tuvieron un profundo impacto en la cultura de la época. Estos relatos no solo eran una forma de entretenimiento, sino que también ayudaban a formar la moralidad y la visión del mundo de las personas. Las historias de caballeros y héroes enseñaban valores como el honor, la lealtad, el sacrificio y el amor, mientras que las leyendas religiosas ayudaban a consolidar el poder de la Iglesia y la fe cristiana.
Los mitos sobre criaturas y monstruos, por su parte, reflejaban los miedos más profundos de la sociedad medieval y ofrecían una forma simbólica de lidiar con ellos. En muchos casos, los mitos medievales también ayudaron a mantener el orden social y a reforzar las estructuras de poder. Las leyendas de reyes y caballeros que defendían su tierra contra invasores o monstruos representaban la lucha constante por la justicia y el bien, mientras que las historias de traición y corrupción, como la de Mordred en el ciclo artúrico, mostraban los peligros de la deslealtad y la ambición desmedida. Y así, nuestro viaje por la Europa medieval llega a su fin. Desde los campos embarrados donde los campesinos luchaban contra la tierra implacable, pasando por los caminos polvorientos de los cruzados llenos de fe y sacrificio, la ruina silenciosa de una aldea olvidada que guarda sus secretos, los salones iluminados por velas donde los señores celebraban su poder, hasta los claustros tranquilos de los monjes, donde el tiempo parece detenerse. Hemos caminado por un mundo de contrastes, sueños y misterios perdidos en el tiempo. En Step y Sleep, esperamos que estas historias te hayan envuelto en un abrazo cálido y tranquilo, guiándote hacia un sueño profundo y reparador. Si has disfrutado de este viaje, suscríbete, deja un comentario y acompáñanos en nuestra próxima aventura histórica. Cierra los ojos, respira lentamente y deja que el eco del pasado te arrulle como una canción de cuna. Hasta la próxima noche. Buenas noches.